Bueno, buenas noches. Damos por inaugurada la clase número 8 de Macroeconomía 2. Hoy nos vamos a dedicar a una temática de economía abierta que nos va a acompañar por lo menos durante un par de clases, eventualmente 3. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí. Bien. Vamos a hablar hoy, vamos a hablar hoy de algunos aspectos que funcionan como adornos para la biblioteca, digamos, que forma parte del acervo de cosas que tenemos que tener vistas antes de empezar a tratar algunas cuestiones que tienen que ver con la economía abierta. Los enfoques de economía abierta que vamos a ver en este curso por ahí difieren en algo, según la temática que demos, difieren en algo de aquellas cosas que se vieron en Macroeconomía 1, en particular en la cuestión que tiene que ver con el tratamiento del modelo Mandel-Fleming, que se profundiza un poco y se le da un tratamiento distinto, porque el modelo Mandel-Fleming ignora, digamos, la incidencia, digamos, que pueden llegar a tener los precios, digamos, en esta problemática, digamos. Un segundo, te voy a compartir. No me corta. Ahora sí. Bien, porque no tenía activo el video. Y más allá de esta cuestión de incidencia de los precios, vamos a poner de entrada, digamos, algunas condiciones de inicio para el tratamiento de estos temas, digamos, como es algunos principios de eficacia en el tratamiento de la cuestión externa. Primero, 3 o 4 temas cortos y breves, que van a ayudar al entendimiento de lo que viene después. Vamos por el primero. Ian Tinbergen fue premio Nobel en los años 50 y que trató mucho la problemática, digamos, del equilibrio general entendido o aplicado a cuestiones de política económica, digamos, ¿no? Él tiene bastante propensión a asignar, digamos, la cuestión de las metas y los instrumentos de política económica como si fuesen variables a determinar en un sistema de ecuaciones. Yo tengo objetivos, que son cosas en las cuales quiero llegar, yo tengo instrumentos que son parámetros o cosas que yo tengo que modificar o manipular para poder llegar a los objetivos deseados. En primera instancia, tendría, por así decirlo, y en términos matriciales, un vector de cierta cantidad de metas, n metas. ¿Cuánto es n? 2, 3, 5, 20, no sé, las que a ustedes les parezca que sea menester considerar. Algunas de estas metas deberían ser simplificadas porque si es que son combinación lineal las unas de las otras, muy probablemente deberían ser eliminadas. Pero supongamos que I sub 1 es la estabilidad de precios, I sub 2 es el pleno empleo, I sub 3 es una moderada tasa de desarrollo económico, I sub 4 es un valor de equilibrio del tipo de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Tal que si uno quiere sacar una fotografía de la economía dentro de cierto tiempo y al cabo de una cierta gestión, ese es el estado deseado, de las variables económicas. Para esto yo tengo ciertos instrumentos de política. Supongamos que contamos con n instrumentos, donde X1 podría ser la política fiscal, donde X2 podría ser la política monetaria, X3 podría ser la política cambiaria, X4 podría ser el endeudamiento externo, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos instrumentos son para generar ciertos objetivos, y esos objetivos son a la vez instrumentos, no me cabe duda.
vamos a tratar de ignorar esas complicaciones. Por ejemplo, perfectamente yo podría pensar que la política cambiaria es un instrumento para lograr una meta y la meta es una cierta cotización cambiaria, pero a la vez la cotización cambiaria o el valor del tipo de cambio es un instrumento para otra cosa, que bien podría ser un objetivo de superávit del comercio exterior o un objetivo de atesoramiento de reservas o de entrada de divisas o de equilibrio del mercado cambiario. Vamos a suponer que podemos ignorar todas estas dificultades y les podemos acomodar de alguna manera. Tenemos las metas, tenemos los instrumentos, pero tenemos también las repercusiones que cada instrumento tiene sobre cada meta. Si tuviésemos la suerte de que el instrumento X1 solamente afecta la meta I sub 1, o sea, supongamos, si solamente la política fiscal afectara la renta, si solamente la política monetaria X sub 2 afectara la tasa de interés doméstica I sub 2, si solamente la política cambiaria X sub 3 afectara I sub 3, que es el valor del tipo de cambio deseado, no tendríamos problema. El problema es como cuando tratamos a un enfermo, que le damos un medicamento y el medicamento cura aquello que pretendemos calmar como fruto del diagnóstico, pero lo que debe pasar también es que provoca montones de efectos colaterales, así como la aspirina me afecta el estómago, como que un tranquilizante me provoca temblequeo en las manos, o como que una pastilla para controlar el azúcar en sangre me provoca algún otro efecto no deseado, lo que fuera. Entonces, tenemos que comprender, un segundo, si les puedo comentar que ya está la... Ah, sí, ya me ha mandado el enlace, Germán, de esa clase. A ver, espero que ya me lo haya remitido, así les confirmo que la tenemos. Es un segundo nomás. Sí, la tenemos. Así que, bueno, espero que esta noche la pueda compilar, que sea un pequeño procesito, subirla a YouTube y la van a tener esta noche misma, a última hora, seguramente. Qué Bueno, bueno, gracias, profe. bueno, no, por favor, no, y gracias por avisar, porque después capaz que este enlace se pierde y la clase se pierde, porque no pueden almacenar en el servidor tanta cantidad de clases en video. Y nuestra obligación es tratar de bajarlo lo antes posible. La verdad que él se olvidó y yo también. Bueno, vamos de vuelta. Los instrumentos tienen repercusión sobre una meta y sobre muchas otras. Así, la política fiscal aumenta el producto, pero también aumenta la tasa de interés en un esquema ISLN común. Así, este aumento de la tasa de interés provocará una disminución del tipo de cambio. Así, las repercusiones las podemos medir como la derivada parcial de la meta y una vez que le he aplicado el instrumento J. Así que todo es bastante impreciso y todo incide sobre todo, aunque evidentemente muy posiblemente la política fiscal no tenga ningún tipo de incidencia respecto de la tasa de crecimiento de las camas de hospital por habitante, por dar una referencia más o menos extraña, digamos. Pero evidentemente hay una matriz de coeficientes técnicos que me está diciendo cuál es la repercusión de cada instrumento sobre cada meta. Lo ideal sería que cada instrumento sea lo más preciso posible para lograr la meta. Así se habla generalmente en comercio exterior que lo que hay que hacer es subsidiar en la medida de lo posible el uso del factor y no dar herramientas de precios, porque los precios distorsionan toda la matriz de precios relativos y eso provoca repercusiones indeseadas en todos lados. Esto equivaldría a decir que una medicina avanzada puede tener un medicamento que trate específicamente un solo síntoma y un solo síntoma y no tenga ningún tipo de repercusión colateral o efecto no deseado sobre la salud del paciente como no fuera estrictamente ese. Como esto no lo tenemos, por lo general estas matrices no son nulas y están llenas de números que son repercusiones no deseadas y uno debería calibrar los instrumentos de modo tal de llegar al estado deseado de alguna manera que aún la desconocemos. De alguna manera que aún la desconocemos. El problema es que, transformado en término matricial, digamos, la cuestión de recién, tendría un vector de objetivos
que es igual a una matriz de repercusiones, que la designaría con la letra A, que multiplica a un vector de instrumentos. ¿Estamos? En lógica matricial, esto es un vector fila, digamos, que es el vector I, me dice todas las cosas a las que yo quiero llegar, el estado deseado. Tengo una matriz, que es la matriz de todas las repercusiones, que multiplicaría, digamos, a un cierto vector de instrumentos. El problema que yo tengo es que el estado deseado es un estado que es una incógnita para mí, que es I. Yo no sé a dónde quiero llegar. Yo no puedo jugar con la sociedad y experimentar calibrando instrumentos, subiendo o bajando, para ver a dónde llego. Ampliado en términos matricial, esto que está escrito arriba en términos muy simplificados, es esto que vemos acá abajo. Tenemos un vector de varias filas, digamos, o sea, una columna, que es I sub 1 y sub n, que son todas las metas a las que quiero llegar, que equivale a una cierta matriz de repercusiones que se multiplicaría por un vector de columnas, que está aquí puestos en una fila, que son todos los instrumentos que yo deseo aplicar. El problema es que la meta no es la incógnita. El estado deseado yo lo sé. Yo quiero una sociedad creciendo al 4% anual del Producto Bruto Interno Per Cápita, la quiero con una inflación inferior al 5% anual, con una tasa de interés doméstica levemente superior a la internacional, con un tipo de cambio estable en tantos pesos por dólar. Eso lo conozco. Eso lo conozco. Es al revés. Lo que yo no sé es cuáles instrumentos debería aplicar y en qué dosis o en qué magnitud para poder llegar, teniendo en cuenta la matriz de repercusiones, al estado deseado. Es al revés. Es al revés. No tengo los datos de los instrumentos, pero sí tengo el vector de metas al que quiero llegar. Entonces, en álgebra matricial, invirtiendo o pasando al otro miembro un vector y otro, tendría que el vector X de instrumentos, que no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé cuánto de política fiscal, no sé qué grado de expansión monetaria, no sé qué tipo de política cambiaria, tendría que permitirme llegar a I estrella, que es el vector del estado deseado, la sociedad que yo quiero, el país que yo quiero. Para esto, evidentemente, en álgebra matricial, la matriz A, que es la matriz de repercusiones, debería ser inversa. Debería ser inversa. Ahora, si la matriz esta debería de ser inversa, ustedes ya saben perfectamente que para que una matriz admita inversa, N y M deben ser iguales. O sea, la matriz de repercusiones debería ser cuadrática. Yo tendría que tener igual cantidad de instrumentos e igual cantidad de metas. 7 y 7, 5 y 5, 2 y 2, 10 y 10, los que sea. Ustedes me dirán, esto es muy fantasioso. Sí, sí, evidentemente lo es. Algún día la economía y la matemática prosperarán hasta llegar a encontrar la colección de instrumentos que debemos aplicar para que las metas deseadas sean las que queremos y en función de lo que cada sociedad desea, tengamos la matriz de repercusiones en cada uno de los casos perfectamente calibrada. Pero una matriz de estas es casi tan importante o eventualmente más que contar con una adecuada matriz insumo-producto. Y de hecho, la matriz insumo-producto podría ser más complicada que esta que estamos poniendo aquí en este lugar. Tener una buena tabla econométrica que nos permita saber qué incidencia tiene una expansión fiscal sobre el producto en puntos, qué incidencia tiene una expansión monetaria. Todos esos datos podrían compilarse y podría tratar de interpretarse o empezar a pensar en un modelo que nos permita predecir de algún modo mejor los resultados de nuestras decisiones de política. Por supuesto que podría arrancarse con algo muy sencillo, eventualmente 2 instrumentos y 2 metas. Ahora vamos a pasar a esa problemática. 2 instrumentos y 2 metas. Avanzamos 2 o 3 años, digamos, otro premio Nobel, James Smith, que empieza a trabajar sobre un diagrama de restricciones que ustedes lo vieron posiblemente en Macroeconomía 1, vamos a ampliar un poquito. James Smith plantea la posibilidad de que haya un
un ingreso de equilibrio por encima del cual estamos en una etapa de sobreexpansión, eventualmente la podemos llamar también inflación, nada más que como el sistema ISLM de precios fijos, el, el nombre políticamente correcto que le podemos dar es el de expansión. A la izquierda de esto, el producto debería crecer porque estamos en recesión. A la derecha de esto, el producto debería disminuir porque nos estamos sobreexpandiendo. ¿Bien? Eso es lo que llamaríamos el equilibrio interno. Tenemos otro diagrama en el cual hay una función de balanza de pagos. Luego vamos a ocuparnos de por qué esta función de balanza de pagos tiene una pendiente positiva. Podría no tenerla, podría ser horizontal, podría ser vertical, ya lo veremos. Pero tendríamos que tener en claro dos o tres cosas. La primera cuestión es que por encima o a la izquierda de esta función de balanza de pagos hay superávit de balanza de pagos. Esto significa que hay exceso de oferta de divisas o exceso de oferta de cambio extranjero. Para que este exceso de oferta de cambio extranjero se licúe, vayamos al equilibrio, o bien tiene que bajar la tasa de interés internacional para que la cuenta capital experimente una salida de divisas, o bien tiene que aumentar la renta para que vía aumento de la renta aumenten las importaciones y empeore la cuenta corriente. Espero haber sido entendido con este concepto, lo voy a repetir. Por encima o a la izquierda de la función de balanza de pagos, tenemos un superávit. Este superávit se puede licuar de dos maneras. O haciendo descender la tasa de interés para que empeore la cuenta capital y se licúe el sobrante, o bien debería aumentar el producto para que vía aumento de producto aumenten las importaciones que dependen del producto y esto licúe vía cuenta corriente. Y de esa manera la oferta y la demanda de divisas se equilibran. Por lo contrario, debajo o a la derecha, debajo de la derecha estamos en presencia de un déficit de balanza de pagos. ¿Por qué? Porque hay exceso de demanda de cambio extranjero, es más la gente que quiere comprar dólares que la gente que quiere vender, y esto implica que o bien tienen que aumentar la tasa de interés para que ingresen dólares vía cuenta capital y haya más oferta, o bien tiene que disminuir el producto para que bajen las importaciones y en la baja de importaciones baja la demanda de divisas y de esta manera se encuentra con una oferta que es un poco menor. Ahí tenemos definidos los dos desequilibrios. Ahora vamos al porqué de la pendiente ligeramente positiva de la función de balanza de pagos. La pendiente ligeramente positiva de la balanza de pagos responde al hecho de que con una movilidad razonable o moderada de capitales, cada vez que crece un poco la renta, me empeora la balanza comercial y para sostener el equilibrio perdido necesito complementar el déficit de balanza comercial con mayor entrada de capitales. Y una mayor entrada de capitales la consigo abonándoles una mayor tasa de interés. Por eso es la pendiente suavemente creciente. O sea, cada vez que crece el producto, empeoro y entro en zona de déficit, pero restituyo el equilibrio consiguiendo más dólares vía cuenta capital. Y esos dólares vía cuenta capital se consiguen pagando una mayor tasa de interés. Dependiendo de la mayor o menor cerrazón de la economía doméstica del resto del mundo, la función de la pendiente de la balanza de pagos puede ser más inclinada, más empinada, completamente horizontal si fuese un país absoluta e infinitamente abierto al mercado de capitales, o podría ser estrictamente vertical, un país completamente cerrado al comercio exterior como podría ser Corea del Norte o eventualmente el caso cubano, digamos, por así decirlo. Yo podría ya mezclar los dos equilibrios, el interno y el externo, y ponerlos en un gráfico de cuatro cuadrantes medios raros porque son medio desparejos. Yo podría haber puesto la función de balance de pagos horizontal, pero como en la práctica casi nunca lo es, vamos a respetar esta pendiente. En el primer cuadrante tengo, como estamos a la izquierda, recesión, como estamos arriba, superávit de balance de pagos. En el segundo cuadrante, como estamos a la derecha, expansión o inflación, y superávit de balance de pagos. Abajo, por debajo de la posición de balance de pagos, estamos siempre con déficit de balance de pagos. O la tasa tiene que subir
porque perjudica la actividad interna, para que entre en dólares, o la renta tiene que bajar mediante un ajuste contractivo, cosa que nadie quiere hacer. Y además tenemos recesión, porque estamos en una situación complicada, porque estamos por debajo del ingreso del equilibrio interno. A la derecha estamos en una situación de expansión o de inflación con déficit de balanza de pagos. A este gráfico, con estos 4 sectores, vamos a chantar ahora, perdón por la expresión poco académica, un gráfico YSLM arriba. Y nos enfrentamos con ciertos problemas. Por ejemplo, en el cuadrante de arriba a la derecha, tengo inflación o expansión y superávit de balanza de pagos. Si yo tengo expansión, esto se supone que debería controlarlo, si estuviese en esa zona, con una contracción fiscal. Con esto paro el problema inflacionario de la expansión, pero se me agrava el superávit de balanza de pagos. Si por el contrario, bajo la tasa de interés o aumento el producto, licúo el superávit de balanza de pagos y equilibro el mercado de divisas, pero agravo el problema inflacionario. Zona difícil. Bien, zona difícil. Vayamos abajo y a la izquierda. Zona muy conocida en Argentina. Recesión y déficit de balanza de pagos. Otra vez el teorema de la sábana corta. Queremos expandir la economía para solucionar el problema interno y solucionamos la recesión, pero agravamos el problema del flanco externo. Si aplicamos restricciones para solucionar el déficit de balance de pagos, tales como levantar la tasa de interés o hacer una contracción, el problema del déficit de balance de pagos se soluciona y equilibramos el flanco externo, pero agravamos la recesión. En realidad, los gobiernos democráticos siempre se enfrentaban a este problema y agravaron el déficit de balanza de pagos, y cada rato aparecía un golpe de Estado que solucionaba el flanco externo, pero provocaba una recesión muy fuerte, hasta que después la situación era incontenible y otra vez la expansión, y siempre dando vueltas en torno a lo mismo. ¿Algunos gobiernos fueron buenos? Sí, pero toparon con situaciones fáciles. Por ejemplo, en el 2003 Néstor Kirchner estaba arriba y a la izquierda. Estaba con recesión y un fuerte superávit de balanza de pagos. Había el famoso superávit gemelo que se llamaba en esa época, era superávit de balanza comercial muy alto. No había pagos externos porque estaban suspendidos, con lo cual no había forma de que nos faltaran dólares. Y además había superávit fiscal porque el Estado estaba muy achicado. Esta no era zona de conflicto, era muy fácil acomodar esto. Había que ir para adelante. Había que poner pie en el acelerador y hacer crecer la economía. Y de hecho, pudieron haber hecho una cosa distinta. Kirchner lo hizo, y por eso es que se considera, yo lo considero por lo menos, que no fue un mal gobierno en ese sentido, en absoluto. Dejando de lado consideraciones que uno pueda tener respecto de cuestiones o hechos de corrupción, pero desde el punto de vista económico fue un gobierno razonablemente bueno. Hay que reconocer que hubo un antecesor, que el beato Remes Lenikov, que le dejó servido el panorama a esta gestión, digamos, y arrancaron con el problema, o sea, con el trabajo sucio hecho y con el despelote casi resuelto, por así decirlo. Desde el otro costado, en el cuadrante de abajo a la derecha, un caso de inflación y déficit de balance de pagos es un caso que siempre se enfrentó usualmente cualquier gobierno que venía después de un gobierno peronista. Por lo cual, todo lo que había que hacer siempre era poner el pie en el freno. Cuando yo pongo el pie en el freno, calmo la sobreexpansión de la economía, y cuando yo pongo el pie en el freno, también calmo el problema del déficit de balance de pagos y se soluciona. No son zonas de conflicto. El problema es que a veces Argentina recorre esta etapa en forma más o menos circular. Ustedes piensen que, por ejemplo, a De la Rúa le tocó recesión y déficit de balance de pagos, abajo a la izquierda. Se va en helicóptero. A Kirchner le toca recesión y superávit de balance de pagos, 2003-2007. Cristina hereda el gobierno y provoca inflación y tiene superávit de balance de pagos desde el 2007 al 2011. Y luego, de 2011 al 2015, provoca expansión y déficit de balanza de pagos. Tenía que poner el freno, pero no lo hizo.
Conclusión, luego nos topamos con el gobierno siguiente, que fue el de Madrid, que tuvo que afrontar una recesión y un déficit de balance de pagos. Nuevamente estalla todo y ahora estamos a punto de pasar de vuelta al ciclo de la izquierda. Es un ciclo maldito en el cual lo recorremos de forma circular en el sentido de las agujas del reloj y no parece haber una solución. Lo que sí existe es la evidencia clara de que hay conflictos en el cumplimiento simultáneo de ciertas metas internas y ciertas metas externas en ciertos sitios, que hay que tratar de evitar por todo lo posible, digamos. Esas son las zonas de conflicto. ¿Qué fórmula para hacer esto? Bueno, vamos a otro Nobel, ya en el año 60, Robert Mundell, que lo conocía como Bob Mundell, este sujeto. Obviamente es el co-creador del modelo Mundell-Fleming, ¿no? Robert Mundell dice, el problema es que yo tengo básicamente dos objetivos y dos instrumentos. El primer objetivo es el equilibrio interno. Voy a definir genéricamente el equilibrio interno como pleno empleo sin inflación. Y voy a definir el segundo equilibrio, que es el equilibrio externo, como equilibrio en la balanza de pagos, o sea, ausencia de demanda excedente de cambio extranjero. Equilibrio entre demanda y oferta de divisas a una cotización determinada, cualquiera fuere el sistema de tipo de cambio que elijamos. Vamos a empezar a ponerlo más o menos en claro. Para ello tengo dos instrumentos, dice él. Uno es la política monetaria, que consiste en la administración vía recursos monetarios de la tasa de interés doméstica, llamada I. El otro instrumento es la política fiscal, que es la administración del presupuesto. Lo utiliza con la B de budget, que significa en inglés presupuesto. Están dadas las condiciones para utilizar el modelo de Jan Tinbergen. O sea, tenemos dos objetivos y dos instrumentos. Podríamos tener una regla, un vector de objetivos, un vector de instrumentos, y tenemos una composición matricial que me podría decir qué hace cada cosa dentro de cada... O sea, cómo afecta cada instrumento a cada uno de los dos objetivos. ¿Bien? ¿Cómo afecta esto? Bueno, en primera instancia tenemos que tener en cuenta que no sería posible llegar al nirvana. En primera instancia va a ser imposible tener cero inflación y pleno empleo y a la vez tener el mercado completamente equilibrado. Entonces, dice Mundell, pongámosle vía, por ejemplo, curva de Phillips, por ejemplo, que logramos el trade-off, o sea, el compromiso más aceptable posible entre una cierta tasa de inflación y una cierta tasa de desempleo. ¿Qué nos gusta como sociedad? 5% de inflación anual y un 3% de desempleo. Bueno, adelante con eso. 0 y 0 ya sabemos que no se puede. 20 y 2 no está bien, y 2 y 13 tampoco, porque hemos tenido gobiernos que han ido a esos extremos. Y como equilibrio externo, pensemos que hay una demanda excedente nula de cambio extranjero, o por lo menos que el superávit de la balanza comercial iguale a la salida neta de capital, o que el déficit de balance comercial iguale la entrada neta de capital al tipo de cambio que hayamos determinado. ¿Qué significa esto? No quiero yo decir que el equilibrio externo es X igual a M y además cero entrada o cero salida de capitales. Si yo tengo un desequilibrio, la brecha de balanza comercial la soluciono perfectamente con una brecha de signo contrario en la cuenta capital y lo arreglo. De esa manera es el compromiso al que podríamos llegar a atender, digamos, desde esta óptica. Ahí compone dos funciones objetivas. Esta es la del equilibrio interno. Lamentablemente utiliza la X, que no es muy mnemotécnica, pero vamos a respetar la terminología de Mundell. Hay dos versiones del modelo de Mundell. Esta y otra que después les voy a comentar qué diferencia tiene. Pero esta es la más comúnmente aceptada. El equilibrio interno lo voy a definir como una función X que depende de cuánta dosis de presupuesto le aplico y cuánta dosis de tasa de interés le aplico, y luego igual a 0.
Pero tendré que tener en cuenta que la derivada parcial del equilibrio interno con relación al presupuesto es negativa, desde el punto de vista de que yo incremento el presupuesto, o sea, aplico superávit presupuestario y me baja el producto. Del mismo modo, la derivada parcial de la tasa de interés, de la función de equilibrio interno con relación a la tasa de interés también es negativa, desde el punto de vista de que yo incremento la tasa de interés y me disminuye la renta del equilibrio interno. A la vez tengo una función de equilibrio externo. Esta función le pone F por foreign, que es extranjero, que es una función que también depende del superávit presupuestario que yo ponga y depende también de la tasa de interés doméstica que yo fije. Es un equilibrio que yo lo intento lograr haciéndolo igual a cero, pero descubriré que la función o la derivada parcial, digamos, de la función de equilibrio externo con relación al presupuesto es negativa desde el punto de vista de que yo incremento el superávit presupuestario, o sea, yo disminuyo el gasto y se me provoca un superávit de balanza comercial. Del mismo modo, pasa exactamente lo mismo con la tasa de interés. Yo incremento la tasa de interés doméstica y se me provoca un superávit en la cuenta capital. De esa manera descubro que las dos funciones tienen una pendiente negativa. Repasando, en X, que es el equilibrio interno, un aumento en la tasa de interés doméstica reduce la demanda de bienes y se podría contrarrestar con una expansión fiscal. Ya estoy encontrando que hay un trade-off en esta función. Repito, si yo aumento la tasa de interés, me achica el producto, pero yo puedo expandir el producto bajando B. Eso me comprueba la pendiente negativa de esta expresión. En F pasa lo mismo. Cuando yo aumento la tasa de interés doméstica, tengo superávit de balanza de pagos y me achica, digamos, la demanda de cambio extranjero, o eventualmente me aumenta la oferta de cambio extranjero, lo que sería lo mismo. Eso se contrarresta también con un superávit presupuestario. De esta manera yo compruebo que también esta función tiene una pendiente negativa. Con esto no tengo resuelto el problema, porque yo no sé cuál es más empinada que cuál y qué tendría que hacer en cada uno de estos dos casos. Yo voy a descubrir que la función XX, que me regula el equilibrio interno, tengo por debajo y a la izquierda de esta función XX que representa el equilibrio interno, inflación. ¿Por qué tengo que inflación? Y porque o bien aumento la tasa de interés para achicar la demanda de bienes, o bien aumento el superávit presupuestario, ¿sí? O bien hago una política contractiva para achicar el producto y bajar la inflación. Así debe entenderse este gráfico. Por encima o a la derecha tengo un caso recesivo. Porque o bien tengo que bajar la tasa de interés para aflojar la cincha y hacer que la actividad repunte, o bien tengo que bajar budget, o sea, tengo que hacer una política fiscal expansiva para solucionar el proceso recesivo. Vamos al gráfico de abajo, la función FF. La función FF me indica que por encima o a la derecha tengo superávit de balanza de pagos y bien tengo que achicar la tasa de interés para achicar la cuenta capital, o bien tengo que hacer una política fiscal expansiva, lo que implica ir por el eje de ordenadas de la línea B hacia abajo para achicar la cuenta corriente. O sea, la expansión fiscal aumenta el producto y cuando aumenta el producto aumentan las importaciones. Por debajo y a la izquierda tengo un déficit de balance de pagos. En ambos casos tengo o que subir la tasa de interés doméstica para que mejore la cuenta capital o subir a lo largo de B, o sea, hacer una contracción fiscal para que mejore la cuenta corriente. ¿Estamos bien? Notarán ustedes que deliberadamente Mandel pone la pendiente de la función XX como más aplanada y la función FF como un poco más empinada, lo que indicaría esa expresión que estoy poniendo, esa desigualdad que pongo ahí, que el F sub I sobre F sub B, que es la pendiente de la función externa, es mayor a la pendiente de la función interna. ¿Y por qué pasa esto? La función XX tiene menor pendiente porque un aumento en I
solamente corrige la demanda excedente de bienes en el mercado interno. Pero a diferencia de ello, la función FF tiene mayor pendiente porque un aumento en I me corrige la cuenta corriente y también me corrige la cuenta capital. Entonces, la efectividad de un aumento en la tasa de interés parece ser bastante mayor si la aplico al flanco externo porque me toca la cuenta corriente y la mejora, porque achica el producto y achica importaciones, sino que también me provoca entrada de capitales. Así que aparentemente la efectividad es doble, mientras que en el caso de la parte interna, la efectividad es 5. Quedan armadas 4 zonas. Quedan armadas 4 zonas. 4 zonas que son parecidas o análogas a las del diagrama de Mead, pero con estos gráficos que representan el equilibrio externo y el equilibrio interno. Están dibujados ahí, a propósito, el equilibrio externo como la función FF y el equilibrio interno como la función XX. El problema que yo tengo es que una vez más me encuentro con 2 zonas fáciles y 2 zonas difíciles. El déficit y la inflación es una zona fácil, porque haga lo que haga, así me equivoque de instrumento, haga lo que haga, me va a ir bien. ¿Por qué? Porque si yo aumento la tasa de interés, a la vez controlo la inflación y a la vez controlo el déficit de balanza de pagos. Si yo hago un ajuste fiscal, a la vez controlo la inflación y a la vez controlo el déficit de balanza de pagos vía por lo menos balanza comercial. Si vamos a la zona de arriba a la derecha, lo mismo, superávit y recesión. Tengo que largar las riendas de la economía y dejar que crezca y bajar la tasa de interés y gastar. Porque si yo bajo la tasa de interés, soluciono la recesión y licúo el superávit de balanza de pagos. Ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que yo quiera licuar un superávit de balanza de pagos? Sí, lógicamente que sí, tengo que querer hacerlo. Por la sencilla razón de que si esto pasa es que el dólar está demasiado barato, y si el dólar está demasiado barato, la economía tiene serios problemas de competitividad en el extranjero, y esto puede dificultar el cumplimiento de objetivos de político, de hecho puede aniquilar las empresas que viven del comercio exterior. Por eso lo tengo que hacer. Otra posibilidad es que yo haga una expansión fiscal. Cuando yo hago una expansión fiscal, soluciono el problema recesivo y a la vez me pasa lo mismo. Hago crecer la economía y vía balanza comercial licúo ese problema. Y ahí tenemos en la zona estrecha de la tijera las 2 zonas de problemas, las zonas conflictivas. Vamos arriba a la izquierda, déficit y recesión. Lo mismo. Si yo tengo un problema de déficit y recesión, si yo intento solucionar la recesión utilizando una restricción, bajando la restricción presupuestaria, o sea, expandiendo la política fiscal, hago esto pero agravo el problema deficitario. Mientras que si yo lo que hago es expandir la tasa de interés, agravo el problema de la recesión aunque solucione el tema del déficit. Ahí se sugiere una cierta senda, un cierto modo de proceder. Vamos a profundizarlo después, ahora en unos minutos nomás. Vamos abajo a la derecha. Tenemos superávit de balance de pagos e inflación. Otra zona de conflicto. Si yo quiero solucionar el problema del superávit, tengo que bajar la tasa de interés. Para eso agrava claramente el problema inflacionario. Y si yo quiero hacer una restricción fiscal, o sea, una política fiscal contractiva, soluciono el problema inflacionario, pero agravo el tema de apreciación del tipo de cambio y agravo el superávit de balance de pagos y ocasiono daño importante a la economía. Bien, ahí están las 4 zonas definidas. Las 2 zonas que están en la parte estrecha de la tijera son las zonas de conflicto y las 2 abiertas son zonas fáciles. Bien, vamos al caso de una solución virtuosa para un tema de política. Hay soluciones virtuosas y soluciones viciosas o soluciones erróneas en todo caso. Vamos a concentrarnos en el primer cuadrante, déficit y recesión. Vamos a ponerle que estamos en el punto A. ¿Qué pasa en el punto A? En el punto A tengo equilibrio interno, internamente la economía está equilibrada, pero tengo un importante déficit de balanza de pagos. Bien. Lo que yo debería hacer es eventualmente hacer una política contractiva,
Y cuando hago esta política fiscal contractiva, posiblemente provoque un cierto proceso recesivo hasta que equilibre las cuentas externas. Ahí soluciona el problema del déficit de balanza de pagos, pero tengo la economía un poco alicaída. Luego lo que hago es expandir la tasa de interés para solucionar el problema cambiario, digamos por así decirlo, y ahí voy al punto C, y del punto C hago el ajuste una vez más para abajo, y voy llegando así gradualmente con microajustes cada vez más chicos u homeopáticos al punto E, que es el punto de equilibrio. La recesión interna debo resolverla con una herramienta presupuestaria, y luego soluciono el flanco externo atrayendo capitales vía tasa de interés. Recordemos que la tasa de interés es más efectiva para el flanco externo que para el flanco interno. Vamos a otro caso, otro dilema de política. Vayamos a superávit e inflación. En este caso, estoy en el punto A, donde tengo la economía externa equilibrada, pero tengo un proceso inflacionario. El proceso inflacionario lo tengo que resolver con una contracción fiscal. Cuando hago la contracción fiscal, soluciono el problema inflacionario, pero genero un problema de superávit de balanza de pagos. En ese caso, lo que yo puedo ahí ya es disminuir la tasa de interés y correrme para solucionar el flanco externo, aunque haya provocado una vez más algo de inflación interna que va a ser menor. Una vez en el punto C, vuelvo a aplicar una contracción fiscal y así sucesivamente, en dosis cada vez menores, llegaría hipotéticamente al punto E. Cuando tengo inflación y superávit fiscal, primero lo que tengo que hacer es resolver la inflación con herramientas de contracción fiscal, política fiscal, reducción del déficit fiscal. Y luego arreglar el superávit de balanza de pagos gradualmente disminución de la tasa de interés. Seguramente el método será una especie de tanteo que iremos oscilando en una cierta cantidad de meses hasta llegar al equilibrio. ¿Podemos hacer una macana? ¿Nos podemos equivocar? Sí, seguro que nos podemos equivocar. Y escuchen porque suena lógico. Escúchenlo porque suena lógico. Y de hecho el país lo ha hecho muchas veces. Estamos en equilibrio externo, pero hay un proceso recesivo. Ustedes lo ven. Estamos en A, el punto A, equilibrio del mercado externo, pero desequilibrio interno. Pueden partir de donde quieran, yo voy a partir de este lugar. Supongamos que el gobierno dice que el problema recesivo es porque las empresas no pueden crecer y no invierten porque la tasa de interés ahoga el financiamiento de las empresas, para lo cual lo que el gobierno decide es dar instrucciones al Banco Central para que disminuya la tasa de interés y saque créditos preferenciales para que la economía se expanda. La economía efectivamente se expande. Pero se expande y provoca un problema de déficit de balance de pagos, con lo cual las tensiones sobre el dólar son inevitables y provoca un problema del mercado de cambios, exceso de demanda de cambio extranjero. Esto ha pasado infinidad de veces en Argentina. Provocar la expansión de las empresas y hacer que esta expansión provoque un problema cambiario nos ha pasado innumerables veces. Acto seguido, una vez que descubren que hay un problema cambiario y un déficit de balance de pagos, otro diagnóstico erróneo podría ser creer que el déficit de balance de pagos se debe al hecho de que el Estado está gastando de más, para lo cual lanza un importante programa de austeridad y de reducción del déficit fiscal. Con lo cual, solucionan el déficit de balance de pagos, pero provocan una recesión mucho más alta que la que teníamos. Y así, no lo he dibujado, pero si hubiera un punto C, volverían a achicar la tasa de interés para mejorar aún más la posición de las empresas y provocarían otro problema cambiario más grande que ese, y así sucesivamente. Esto debería resultarles conocido, porque ha pasado innumerables veces en la política argentina. ¿El error cuál es? Intentar utilizar la tasa de interés como herramienta para resolver la recesión interna y luego intentar utilizar la herramienta de superávit fiscal o el superávit presupuestario para acomodar un problema cambiario. Vamos a otra solución errónea. Lo mismo, vamos a partir de la base de que tenemos equilibrio externo, pero
pero internamente estamos con inflación. Como estamos con inflación y pensamos que la inflación es un problema monetario, escúchenlo porque suena bien y suena coherente. Es más, lo podrían plantear ustedes como una solución inclusive en un examen parcial. Vamos a hacer una política de contracción monetaria para incrementar la tasa de interés. Cuando incrementamos la tasa de interés provocamos un exceso de oferta de cambio extranjero y el dólar desciende. El descenso del dólar ayuda porque aparte ayuda a controlar la parte de inflación que es cambiaria y estamos todos contentos. Estamos en el punto B. El mercado cambiario estabilizado, pero un proceso inflacionario alto. Descubrimos que el proceso inflacionario se debe al hecho de que tenemos un, eh, un exceso, digamos, que lo hemos controlado con la tasa de interés y lo que vamos a hacer para arreglar el problema del superávit, digamos, el problema del superávit es atacar, digamos, el tema del presupuesto fiscal. Entonces hacemos una expansión fiscal para licuar el problema del superávit cambiario y así vamos al punto C. Pero hemos provocado un proceso inflacionario más alto aún. Volvemos a intentar controlar la inflación con una actitud más enérgica, aumentando más la tasa de interés interna y otra vez provocamos una dificultad fuerte de apreciación cambiaria. En el interín, además del proceso inflacionario que no se controla, las empresas internas se van fundiendo porque van experimentando una tasa de interés interna cada vez más alta y el problema no se resuelve. Esto es una solución errónea. ¿Cuál es el error? Utilizar la herramienta de la tasa de interés, que sería más apta para el mercado externo, para controlar un problema interno, que es un problema de inflación. Lo que yo debería haber hecho, el punto A, no es ir hacia la derecha, sino ir hacia arriba mediante una moderada contracción fiscal. Debería haber, una vez más, controlado el gasto público, cosa que aquí en Argentina nunca jamás se hace. Siempre se adopta la salida lateral y se va para otro lado. Esta puede ser una explicación para los recurrentes problemas cíclicos del país y las recurrentes crisis. Luego, cuando yo tengo el superávit de balance de pago, si lo quiero agotar, hago una expansión fiscal. Y bueno, pero esto soluciona un problema, pero crea otro mayor. Y así estamos sistemáticamente con este tipo de problemas. ¿Qué dice Mandel? Fácil. Utilizar lo que él llama el principio de clasificación efectiva de mercados. La tasa de interés doméstica se usa para corregir los desequilibrios externos y la política fiscal, la contracción o la expansión fiscal, se utiliza para arreglar los desequilibrios internos. Usos perversos de las herramientas, y al revés en Argentina hay horrores. Mientras que usos virtuosos ha habido bastante pocos. En particular estamos afectados por un persistente proceso inflacionario, por lo menos desde el 2002 o 2003, y todo lo que hace el gobierno sistemáticamente es cada vez más expandir el Estado y hacer una expansión fiscal cada vez más alta. Esto provoca cada vez más inconvenientes cambiarios. Cuando en realidad lo que habría que haber hecho es una contracción fiscal para resolver. Espero que haya sido claro, digamos, con esta cuestión. ¿Alguna duda hasta acá, hasta este tema? Bueno, ahora vamos a compartir pantalla con otro tema.
ahí, en la primera presentación que hicimos, vimos una problemática de economía abierta real, algunas herramientas que nos permiten entender mejor la economía abierta en sentido real. Ahora vamos a la economía abierta en términos monetarios. Este va a ser, en algún aspecto, para aquellos que hayan estudiado bien Macroeconomía 1, va a tener el formato de un cierto repaso. Vamos a trabajar sobre el mercado de divisas y expectativas y lo que se llamaría la condición de paridad de intereses. Vamos a suponer que yo deseo obtener un préstamo, digamos, por así decirlo, para adquirir moneda extranjera. Hacer una especie de apalancamiento, diciendo, bueno, pido un préstamo en pesos, digamos, y compro una cierta cantidad de dólares, $1, supongamos, $1, y ese equivalente convertido en pesos, multiplicado por una cierta tasa de interés, es lo que yo voy a tener que devolver el año que viene. Me va a ir bien si cuando yo devuelva el préstamo, el dólar está más caro, porque los dólares que yo compré me van a servir para cancelar el préstamo e incluso me va a quedar eventualmente un sobrante. Sería algo así como una especie de bicicleta financiera o bicicleta cambiaria en todo caso. Si yo trato de tener en cuenta el valor esperado de la divisa en el momento que yo tengo que pagar, yo pido hoy sub T, pero se supone que cuando yo tengo que devolver ese dinero, voy a devolver lo que pedí, multiplicado por 1 más I sub T, dividido por el tipo de cambio esperado en el momento futuro. Cuando tengo ese tipo de cambio esperado en el momento futuro, yo descubro que cuanto más aumente el dólar, más voy a ganar, mejor me va a ir, porque el valor del cociente de la izquierda, digamos, es cada vez más chico. Esto significa, pedí un préstamo para comprar dólares a 100 pesos al 20% de tasa de interés. Tengo que devolver 120, resulta que cuando yo devuelvo 120 tengo dólares que hoy valen 160. Vendo dólar a 160, hago el préstamo a 120 y me he quedado con 40 de ganancia. ¿Bien? Esto sería la expectativa. Por el contrario, si el dólar no aumentó, he perdido. Voy a tener que pagar los intereses sin ningún tipo de miramiento, digamos, sin ningún tipo de ventaja. Vamos a suponer que I estrella es la tasa de interés internacional, de modo tal de que 1 más I estrella equivale al miembro de la derecha, 1 más I sub T, que es la tasa de interés doméstica, multiplicado por este cociente, que si yo espero que el dólar crezca, va a ser generalmente inferior a la unidad. Partiendo de esta expresión, lo que yo hago, como ustedes pueden apreciar, es pasar dividiendo 1 más I sub T. Luego lo que hago es dar vuelta a todo. Invierto numerador y denominador. Resto la unidad en ambos lados. Le resto 1 al miembro de la izquierda y le resto 1 al miembro de la derecha. Nada más que lo que hago es aplicarle la propiedad, saco factor común, por así decirlo, y encuentro que me queda esa expresión. Y luego lo aproximo. Y digo que el miembro de la izquierda es aproximadamente parecido a esta resta. Esto vale para cantidades chicas o reducidas. Por ejemplo, si la tasa de interés es el 5% y la tasa de interés internacional es el 2%, 1,05 sobre 1,02 menos 1 es más o menos parecido a 0,03. Esto no vale para tasa de interés de 2 o 3 dígitos. Así que en Argentina tenemos que tener cierta prevención en analizar esto. Teniendo esta igualdad que ya le pongo el carácter de aproximada, paso al otro miembro de la tasa de interés internacional y descubro una relación que es interesante, que me está diciendo que la tasa de interés doméstica es parecida o es aproximada a la tasa de interés internacional, más ese término complejo que es la expectativa de devaluación esperada. Porque ese término, el tipo de cambio esperado en T más 1, es cuánto pienso que va a valer el dólar a fin de año, pongámosle, no sé,
180, 200, no sé. Menos cuánto vale hoy, 150 sobre 150. Ese 30 sobre 150 me daría 20%, y por eso es que la tasa de interés internacional ha de valer 5 puntos y la local ha de valer 25. Esta diferencia, esta sobretasa, se refiere al hecho de la expectativa que tengo que el tipo de cambio aumente y que la rentabilidad de un depósito en pesos le sea exigido una mayor tasa para poder equiparar la rentabilidad de un depósito realizado en dólares. Recapitulando, la tasa de interés doméstica es aproximadamente igual a la tasa de interés internacional más la expectativa de devaluación esperada del tipo de cambio. ¿Por qué pongo expectativa de devaluación esperada? Esa letra E minúscula que está ahí, que parece una potencia, pero no lo es el tipo de cambio esperado en el periodo T+1. Yo no lo sé hoy, pero yo espero, o me parece, o se me ocurre que va a tener un cierto valor. Lo pongo y de esa manera establezco el diferencial de tasa de interés. Vuelvo a trabajar sobre el tema de la expresión del cociente y quito ese T del numerador y lo reemplazo por un -1. Paso ese -1 sumando al otro lado y encuentro esta expresión. Que 1 más I sub T menos I, o sea, 1 más la diferencia de tasas, equivale al cociente entre el tipo de cambio esperado futuro y el tipo de cambio actual. Invierto todo esto, lo doy vuelta y descubro una relación importante que me dice que en el primer miembro, a la izquierda, tengo el tipo de cambio actual y al costado derecho tengo esta expresión que me muestra la relación ineludiblemente inversa que tengo entre el tipo de cambio y la tasa de interés. Hasta en la expresión común no era fácil de determinarlo porque en la de arriba, como puedes apreciar, el tipo de cambio está en el numerador y en el denominador, así que sube y baja, con lo cual la relación es directa e inversa a la vez. En este caso, queda claramente demostrado que a medida que sube el tipo de cambio, el tipo de cambio nominal, la tasa de interés baja y viceversa. Cuando la tasa de interés sube, el dólar baja, cuando el dólar sube, la tasa de interés baja. Esto es lo que se llama, de acuerdo a Krugman y Ophel, lo que se llama la paridad descubierta, no le agregué el término, pero es la paridad descubierta de intereses internos y externos. ¿Paridad entre qué? Y entre los depósitos en moneda extranjera, que son los de intereses externos, y los depósitos en moneda nacional o local, que son los intereses internos. Para ordenar los conceptos, I sub T es la rentabilidad que yo voy a obtener de un depósito realizado en pesos. Supongamos, no sé, un certificado a plazo fijo por 100.000 pesos que al momento de hacerlo eran, supongamos, 100 dólares. ¿Bien? Este término es la rentabilidad esperada de un depósito de moneda extranjera, que es no hacerlo en pesos, sino que comprar los dólares, comprar los 1.000 dólares, esos 1.000 dólares colocarlos a una tasa de interés que es bastante inferior, 2%, y tener la expectativa de que cuando yo los retiro los dólares más el interés y los vendo y obtengo una cierta cantidad de pesos que puede ser más o menos que la que yo obtuve arriba. Este término es la diferencia de rentabilidad, evidentemente. El que está arriba menos el que está abajo. Si la expresión de la diferencia de rentabilidades, esta que está abajo, es positiva, yo voy a invertir en pesos. Si es negativa, voy a invertir en moneda extranjera. Esto es, en realidad, algo que el inversor argentino se conoce de memoria, pero por sentido común y no por aplicación de ninguna de estas fórmulas. El inversor sabe que si lo coloca en pesos y espera obtener al término del periodo, al vencimiento del certificado, una cantidad de dólares mayor que la que tenía en el momento que colocó, invierte pesos. Pero si tiene miedo de que haya un problema cambiario, evidentemente lo mejor que puede hacer es comprar los dólares, si es que puede comprarlos, y hacer una colocación en moneda extranjera. Desde ese punto de vista, invertirá en moneda extranjera y dejará de invertir en pesos. Cuando hacen este tipo de cosas,
evidentemente se provocan problemas cambiarios, se provocan problemas de aumento, digamos, en el tipo de cambio o aumento en la cotización de la moneda extranjera en términos de moneda local. ¿Cómo funciona esta paridad de equilibrio de intereses internos y externos? Bueno, voy a suponer, tratar de adaptarlo a momentos actuales, que tengo un tipo de cambio que puede variar, lo tengo entre 140 y 182. Supongamos que la tasa de interés internacional es del 5%, y supongamos que yo tengo un tipo de cambio esperado, que por ahora mi expectativa es fija. El tipo de cambio del dólar para mí tiene que variar de 176 pesos. No lo puse a propósito, sino que el mero corrimiento de una coma de aquellos que figuran en un apunte. Lamentablemente, cuando escribí el apunte, el dólar valía 10 veces menos. Ahí lo están viendo. En la columna de la derecha estoy viendo entonces cuánto sería el valor de la tasa de interés doméstica que equipararía este problema. Fíjense que I estrella es 5%, el tipo de cambio esperado es 176 y la expresión que está al costado funciona como un agregado o como una quita de la tasa de interés. De tal modo que la tasa de interés interna doméstica y la tasa de interés internacional van a ser iguales solamente cuando el tipo de cambio real sea igual al tipo de cambio esperado futuro. Solamente ahí se calma la fiera, por así decirlo, y la tasa de interés internacional y la local son las mismas. Si no, va a haber siempre una sobretasa. Esta sobretasa es la tasa de riesgo cambiario. Podría llamarse también una aproximación a la sobretasa de riesgo país. En este caso, por ejemplo, con un dólar a 140 y una tasa de 31 menos 5 me da 26, sería una tasa de riesgo país de 2.600 puntos básicos. No estamos en tanto, y tampoco estamos tan lejos. Con un dólar de 160, como estamos viendo ahora, tenemos 700 puntos básicos, y con un dólar de 158 estaríamos en 1.200 puntos básicos. Curiosamente, digamos, el gráfico, pese a ser con cifras inventadas, se aproxima bastante a nuestra realidad de hoy. El mercado cambiario estaría en equilibrio, o sea, no habría exceso de demanda ni exceso de oferta de moneda extranjera, cuando todos los depósitos ofrezcan la misma tasa de rentabilidad esperada. O sea, cuando el dólar valga 176 pesos en este caso, que es igual al tipo de cambio esperado futuro. Pongamos esto en un gráfico. Estos datos se correlacionan exactamente con el gráfico anterior, donde yo tengo el tipo de cambio efectivo y yo tengo la tasa de interés doméstica. A la tasa de interés del 5%, a 176 pesos, el dólar está en equilibrio, por así decirlo. Por fuera de esos valores estamos en desequilibrio. Tasa de interés más alta implica un exceso de oferta de cambio extranjero, tasa de interés más baja implica un exceso de demanda de cambio. El tipo de cambio de equilibrio que iguala la rentabilidad de los depósitos de moneda local es de un dólar igual a 176. Tengo la precaución de poner tipo de cambio efectivo por 10, digamos, para el gráfico quede correctamente expresado. ¿Cómo se compondría el tipo de cambio de equilibrio? Ahí tengo la rentabilidad esperada de los depósitos en dólares. Esta es una función estilizada, es exactamente igual a la numérica que acabo de sacar recién. Eventualmente podría suceder que para valores de tipo de cambio muy bajos esta función se comba y se hace asintótica porque no habría tipo de cambio negativo que la pudiese sostener. Y tengo también una tasa de interés actual que está regulada por el mercado financiero o determinada por la oferta y la demanda de fondos prestables en pesos. Y esta es la rentabilidad de los depósitos en pesos. Ahí pueden apreciar, por ejemplo, que el tipo de cambio de equilibrio es aquel en el cual las funciones azul y roja se cruzan. Por encima de ese valor, tengo un valor de tipo de cambio alto, estamos en dólar caro. Donde en ese lugar la tasa de interés en pesos es demasiado barata y debería subir. Y por debajo tengo un dólar barato, donde el equilibrio, digamos, indicaría que los dólares deberían ser adquiridos y la tasa de interés estaría demasiado alta, por así decirlo.
El tipo de cambio de equilibrio, aquel en el que se usan las funciones roja y azul, son aquellos que surgen de igualar la rentabilidad de los depósitos en moneda local con la rentabilidad esperada de los depósitos en moneda extranjera. La de los depósitos en moneda extranjera es siempre esperada porque el tipo de cambio futuro no lo conozco, lo espero. Mientras que los depósitos en pesos, la rentabilidad es cierta. Yo contrato un certificado y ya sé exactamente cuántos pesos voy a cobrar a su vencimiento. Supongamos que estamos en equilibrio y por cualquier razón, después veremos cuál podría ser, la tasa de interés aumenta. Si la tasa de interés aumenta y se desplaza esta función, aumenta la rentabilidad esperada de los depósitos en pesos y como consecuencia de esto, el tipo de cambio de equilibrio disminuye hacia lo que llamaríamos el valor nuevo. O sea, el Banco Central aumenta la tasa de interés del 30% al 40% y el dólar baja de 180 a 165. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Esto es lo que está pasando en estos momentos. En B, la rentabilidad en pesos es mayor a la esperada en dólares, por eso el tipo de cambio disminuye. Un aumento en la tasa de interés doméstica va a bajar el tipo de cambio de equilibrio. Cuando hay tipo de cambio fijo, en vez de que varíe el tipo de cambio, el resultado va a ser que aumenten las reservas del país. Es lo mismo. Si el sistema es flotante, el dólar baja, y si el sistema de tipo de cambio es fijo, aumentarán las reservas, porque el tipo de cambio no puede decir nada. ¿Qué pasa a la inversa? Bueno, a la inversa, cuando el gobierno pretende bajar la tasa de interés para aliviar, por ejemplo, la situación de las empresas, el dólar sube. El dólar sube. Por eso es que el gobierno, pese a que probablemente quisiera, no puede disminuir el valor de la tasa de interés. En el punto B, la rentabilidad en pesos es menor a la que espero tener en dólares, por lo cual prefiero liquidar mi posición en pesos y adquirir dólares y hacer una colocación en dólares. Ese es el pasaje, digamos, de la tasa de interés anterior a la nueva, que es más chica, y el tipo de cambio anterior al nuevo, que es más alto. Una baja en la tasa de interés doméstica va a aumentar el tipo de cambio de equilibrio. Pero si el tipo de cambio es fijo, el resultado es una caída en las reservas. Por eso es una segunda razón muy importante por la cual el Banco Central no disminuye la tasa de interés doméstica, que es el miedo, más que miedo, la certeza de que caerían las reservas. Cuanto más aumente la tasa de interés del Banco Central, más mejorará la posición de reservas del país, y este mejoramiento en la posición de reservas del país se consigue a expensas de los sufrimientos financieros de la población local. ¿Qué pasa si aumenta la expectativa del tipo de cambio? Cuando aumenta la expectativa del tipo de cambio, noten ustedes que el dólar esperado no está en ninguno de los dos ejes, por lo cual la función se desplaza. Si aumenta el tipo de cambio futuro, yo le estoy exigiendo al sistema monetario un aumento del tipo de cambio y eventualmente una mucho mayor tasa de interés para compensar ese problema. Si aumenta el tipo de cambio esperado futuro, aumenta el tipo de cambio corriente, seguramente. Tarde o temprano la expectativa se cumple, pero a la vez, si yo quisiera equiparar esto, tendría que ofrecer a los depósitos una tasa de interés mucho mayor, que es la que está marcada en el punto B. Un poco más sofisticado. El gráfico de arriba es el gráfico de siempre, digamos, el de siempre. Ahora empezamos a mirar qué es lo que pasa cuando yo le superpongo abajo un mercado monetario. Un mercado monetario que tiene una oferta monetaria fija, que es M sub 0, y tengo una demanda monetaria que se desplaza hacia adelante. ¿Por qué se puede desplazar hacia adelante la demanda monetaria? No se puede desplazar por crecimiento del producto. ¿Qué es el producto? Aumenta la demanda para transacciones y como consecuencia de eso aumenta la tasa de interés. Cuando crece el producto y aumenta la demanda monetaria, el tipo de cambio baja. Todos los países que experimentan procesos de crecimiento económico sistemáticamente se enfrentan a disminuciones en el tipo de cambio. Cuando esté flotante, por supuesto.
Si el tipo de cambio es fijo, todos los países que crecen ven aumentar sus reservas. Ustedes pueden apreciar, no estoy diciendo nada nuevo. El país crece, las reservas del país aumentan. Si el tipo de cambio es flotante, el dólar baja. El dólar baja. Si la rotación es sucia, el gobierno comprará algo y algo aumentará reservas y algo se sostendrá el dólar. Repasamos. Un aumento en la demanda monetaria. Cuando digo aumento en la demanda monetaria es crecimiento económico, y ya da lugar a un aumento del tipo de interés interno y a una baja del tipo de cambio corriente. En el caso del tipo de cambio fijo, ocasiona aumento de reservas. Vamos a otro caso raro. Vamos a suponer que aumenta la oferta monetaria, pero no la nuestra, la extranjera. Cuando aumenta la oferta monetaria extranjera, lo que está pasando es que disminuye el tipo de cambio esperado extranjero. Ese es el descenso de la función azul a este lugar. Si el tipo de cambio es flexible, esto no va a afectar la oferta monetaria local. Yo, como agente económico, estoy previendo que el gobierno estadounidense está haciendo una importante emisión de dinero y esto podría generar eventualmente un descenso en el tipo de cambio. Esto ya no depende de las condiciones internas, sino que depende de condiciones externas. Cuando aumenta la oferta monetaria extranjera, entonces disminuye la presión sobre mi tasa de interés y yo puedo ofrecer a mis depósitos una tasa de interés más baja, habida cuenta de que con esa tasa de interés alta voy a tener afluencia de capitales o voy a tener eventualmente una baja de tipo de cambio. Esa es la baja de tipo de cambio, la que estoy viendo del punto A al punto B, y yo puedo reequilibrar el sistema en el punto C con una tasa de interés más baja y el tipo de cambio igual que como era antes. Recapitulando. Si yo aumento la oferta monetaria extranjera, se genera hipotéticamente un descenso en el tipo de cambio esperado. Esto no va a afectar a la oferta monetaria local si el tipo es flexible, porque al fin y al cabo todo lo que hace es bajar la cotización del dólar. Pero si el tipo es fijo, espero un aumento de reservas. Este aumento de reservas yo podría volcarlas al mercado y monetizarlas, y así lograría que el tipo de interés descienda hasta ahí su punto. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó con Estados Unidos aumentó fuertemente la cantidad de dinero mundial y yo tengo derecho a experimentar ese alivio, estar con la misma cantidad de dinero y tener una más baja tasa de interés, que le mejora la condición de las empresas locales. Bien, hemos llegado hasta acá. Me gustaría saber si hubo alguna duda de este tema. A mitad de camino entre complejo y sencillo, lo que viene ahora va a ser un poco más ejercicio ISLM. Me gustaría escuchar si hubo alguna duda. A mí no, profe, Sí, a mí no me quedó claro del todo la última parte, cuando ocurre el aumento de oferta monetaria extranjera. Sí, yo podría haberte hecho el aumento en la oferta monetaria local, lo que sería el mismo grafiquito, nada más que la función azul no cambia de donde está. Para otra vuelta lo haré. Lo que quise hacer es un ejercicio distinto, es decir, qué es lo que pasa con una condición de cambio en el mercado monetario mundial. Y de hecho la estamos experimentando. Hay un fuerte aumento en la oferta monetaria de dólares como consecuencia de la pandemia. Entonces, al aumentar la oferta monetaria extranjera, lo que hace es bajar la presión sobre la tasa de interés doméstica porque baja la tasa de interés internacional. Cuando baja la tasa de interés internacional, hay una expectativa de baja en el valor del tipo de cambio. ¿Por qué? Al haber más moneda extranjera emitida, el cociente entre la cantidad de moneda extranjera emitida y la cantidad de recursos que tiene el resto del mundo para comprar moneda extranjera me da como resultado un menor valor del dólar. Si esto fuese, generalmente los cambios son imperceptibles, pero imaginemos que hubiese sido rotundo. Supongamos que Estados Unidos hubiese emitido 500.000 millones de dólares y lo hubiese largado al mercado. Y esto hubiese implicado un descenso de un 20% en la cotización mundial del dólar. Estábamos en 160 y vamos a bajar de prepo a 130. Como consecuencia de una política intempestiva muy brusca y muy violenta, digamos, que hizo, en realidad esto pasa, pero pasa en valores de A1 o de A2 pesos por dólar. Pero vamos a suponer que es violento para que lo apreciemos. Baja el dólar a 130 pesos. Bueno,
baja el dólar a 130 pesos, estoy yendo de E sub 0 a E sub 1, o sea, del punto A al punto B. Yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo dejar el sistema donde está, en el punto B. Tipo de cambio flexible, el dólar bajó, cambia la competitividad de las empresas argentinas, más gente viajará al extranjero, habrá más turismo expansivo y menos turismo receptivo, mucho DM2, digamos. O yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo dejar fijo el tipo de cambio, el dólar siga valiendo 160, pero cuando esto lo dejo fijo en 160, al estar el tipo de cambio fijo en 160, va a haber aumento de reservas. ¿Por qué razón? Porque el dólar tendería a bajar y mucha gente va a ser la que quiera vender moneda extranjera y pasarse a pesos. En ese caso, el gobierno, la autoridad monetaria, acumularía reservas en dólares para sostener el tipo de cambio. Esas reservas yo las puedo guardar y el gobierno se queda con reservas y el dólar se queda a 160. Lo que yo puedo hacer es otra cosa. Yo puedo esas reservas volcarlas al mercado, es la última parte del párrafo donde digo que las monetizo, y cuando yo incremento esta oferta monetaria local, la tasa de interés baja de I sub 0 a I sub 1. ¿Qué hago? Trasladar a la gente, trasladar a los ciudadanos locales la ventaja del incremento brusco en la emisión monetaria estadounidense que bajó el valor de su moneda. Dense cuenta que a nosotros esto no nos pasa nunca porque somos un país pequeño, pero cuando los países grandes hacen esto y bajan los valores de su moneda, nosotros podríamos aprovechar eso si tuviésemos el tamaño suficiente. Como no tenemos el tamaño suficiente, es difícil que nuestras decisiones afecten la cotización de la moneda extranjera. Pero de hecho, cada vez que a nosotros nos pasa una crisis y nosotros emitimos la moneda local, ubicate y pensá que este es el gráfico de Estados Unidos, nosotros estamos descendiendo el valor de nuestra moneda interna y estamos vendiéndoles la soja o el trigo más económico o más barato, ellos se apropian de esa diferencia y la distribuyen como disminución de costos en su mercado interno. Nosotros podemos hacer lo mismo si Estados Unidos hiciese al revés. Como Estados Unidos es muy cuidadoso con el aumento de su oferta monetaria extranjera, este evento no pasa muy a menudo. Pero lo quise mostrar como ejemplo de qué es lo que sucedería con el tipo de cambio si fuese flotante, digamos, y qué pasaría si fuese fijo. Si es flotante va de A a B. Si es fijo lo dejo en C. Pero si lo dejo en C, lo que me puede pasar es que yo pueda monetizar las reservas o no, en cuyo caso aplico una contracción monetaria y me quedo en el punto A. No sé si fui suficientemente claro con la explicación. Claro, te permite mantener el tipo de cambio inicial a una tasa de interés menor, básicamente. Exacto, sería. exacto. O bajo el tipo de cambio con la tasa de interés que tenía, o dejo el tipo de cambio como estaba con una tasa de interés más chica. Claro. Dependiendo del tipo de equilibrio que yo quiera mantener, si el externo o el interno. Eso ya tiene que ver con mis condiciones de política y con mi decisión respecto de qué quiero privilegiar dentro de la frontera. Listo, sí, se entendió. Bien. ¿Otra duda más? Bueno, si no hay duda más, bueno, corto acá, corto la grabación y cualquier duda que puedan tener, me la plantean para la próxima clase. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, no hay problema. Bueno, terminamos aquí, chicos. Nos vemos, que lo pasen bien. Bueno, profe, gracias. Profe, gracias. Hasta luego.